Ahora, este es el 20 de mayo. Gracias por acompañarnos. Probablemente lo estás haciendo diferido, es decir, estás viendo una grabación aquí en nuestro canal de YouTube. Y si estás en vivo, déjanos aquí un saludo. Igual, si es diferido, déjanos un comentario. Y sobre todo, suscríbete aquí a este canal, prende la campanita, entérate de cada semana cómo abordamos este asunto que es acuciante. Para nosotros es importante que aclaremos de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, más concreta, más objetiva y con hechos, ¿verdad? Eh, lo que está pasando en el mundo del coaching, alrededor de la palabra, del concepto, del servicio, de la profesión, del oficio, del estilo de acompañamiento llamado coaching. ¿Y por qué es relevante? ¿Por qué hacemos este programa con tanta frecuencia? ¿Por qué hemos estado insistiendo tanto en que la necesidad imperiosa de redignificar a la profesión es algo que para nosotros es relevante? Creo que hoy también, si no has visto las sesiones previas a las que te invito a revises, vamos a adentrarnos en ese tema. Nosotros nos basamos, traemos una bandera. La bandera es la búsqueda de la verdad, como todo buen científico, como todo buen filósofo. Y no es porque creamos que existe la verdad absoluta como tal, pero sí creemos que tenemos que ir en búsqueda de ello, que es lo más cercano, lo más certero, lo que más nos pueda dar coherencia a pues a este comportamiento, a este camino que quizás es la razón del existir de muchos seres humanos que estamos en una curiosidad incesante por seguir conociendo y aprendiendo. ¿A qué voy con esto? Que parte de lo que nosotros proponemos es buscar qué le puede dar sentido, qué le puede dar sentencia, qué le puede dar fortaleza, solidez a esta profesión que verdaderamente ha venido emergiendo de maneras, pues, muy golpeadas, muy accidentadas, muy poco claras, porque vaya que es difícil que alguien que no esté inmerso en el mundo del coaching pueda entender por qué nos cuesta tanto trabajo explicar de dónde viene la confusión y ¿y por qué es tan importante clarificar esa confusión? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo también conozco gente que dice hacer y enseñar coaching que garantiza que no hay ninguna crisis, que todo va viento en popa, que, que está perfecto que haya muchos estilos, muchas escuelas, muchas corrientes de coaching, porque eventualmente todos los caminos llevan a Roma, todo sirve, todo funciona, todo es bienvenido. Y no estoy yo seguro, no sé ustedes, Héctor, Guillermo, Mafalda, que verdaderamente todo lo que brilla sea oro, ¿no? Eh, si nada más nos restringimos o nos dejamos orientar o llevar por lo que coaching es, de dónde viene y para qué sirve, con eso tenemos para darnos un gran banquete de sabores, colores, olores y, y, y algunos son apropiados y otros no. Pero bueno, ya de repente creo que estoy yéndome por más poesía que, que objetividad. Así es que, bueno, pues encantado de que estemos aquí nuevamente. Yo hoy tengo una frase para iniciar nuestra conversatorio. La frase es, ¿será que en coaching también es válida esta idea de más vale malo por conocido
qué bueno por conocer. Ok, bueno, pues ya veo que Héctor y Mafalda se rieron. Guillermo parece que le está gustando recibir y ya lo veo ahí calentando motores para dar su opinión. Si ustedes tienen otra bienvenida, me gustaría escucharles, Héctor, Guillermo, Mafalda, mientras aquí pongo mi nombre y me cambio de Non-Directive Institute a Jaime Molín, su anfitrión y amigo. Adelante, cuéntenme cómo vienen. Gusto saludarles otra vez. Bueno, aquí voy, aquí voy. Un gusto estar aquí también. Bueno, yo estuve leyendo y pensando que no sé si es muy trascendente mi pregunta, pero me han quedado algunas dudas sobre el empirismo y la fenomenología, ¿no? Me puse a pensar y a leer sobre la diferencia, ¿no? Que quizás se pueden confundir, alguna vez yo la confundí lo fenomenológico con lo empírico. Como que tienen un punto, parece que en común, pero en realidad no lo tienen, ¿no? O bueno, al menos yo lo interpreto como confuso a veces lo empírico, ¿por qué no debiera ser fenomenológico? Y al revés, Ah, ¿no? mm, Pero no sé si viene al cuento, ¿no? Esto, como te escucho decir, Jaime. Pero bueno, simplemente era una inquietud que me está dando vueltas y lo traigo aquí, si sirve bien y si no lo dejamos para otra vez, o en fin. perfecto. Lo retomamos en cuanto escuchemos tanto a Héctor como a Mafalda, porque sí me gustaría también entender cómo lo relacionarías con el tema coaching y seguramente podemos aprender mucho de estas inquietudes tuyas. Gracias por eso, Guille. Bien, Súper. ¿Quién da ahora Hola, a Héctor Mafalda adelante, hola. Yo obviamente opino que efectivamente no vale La más malo frase. conocido. Mejor lo bueno por conocer porque es muy bueno, está muy bien y es una lástima que se resistan. Que estoy teniendo experiencias muy curiosas, ya te conté el otro día, muy, Sí, en fin, que le dejan a sí. uno pensando, ¿eh? Viene bien porque parte de estas cosas las estoy viendo por escrito por Twitter y tengo que darle vueltas para contestar, pensar y me está ayudando a profundizar en la tesis y todo. O sea que no me quejo, no me quejo. Quiere Está decir interesante. que hay comentarios que tú sigues de gente que dice que hace coaching y que por medio de X, bueno, que era Twitter, Sí. tú te ayudas a dejarte guiar y reflexionas y luego comparas con la tesis, algo así, No exactamente, ¿no? sino que como me he puesto a publicar un poquito, todavía, Ah, bien, bien, claro, todavía sigo despacito, como te dije el otro día, porque estoy con otras cosas también, sí, pero voy poniendo cosillas y frente a las respuestas que me dan, que hay, sigue habiendo gente pues, que asume que es mayéutica o que todo es lo claro, mismo, siempre van al mainstream, ¿no? Porque es la referencia que tienen, lógicamente, van a mainstream sí, o sí, 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 psicología. De hecho, por ejemplo, ahora estaba hablando de gente, con gente que opina que yo tengo que ser psicóloga y a toda costa tengo que sí, estudiar psicología para exacto. poder tener alguna autoridad y para tener algún prestigio, porque estoy totalmente tirada por los suelos por ser coach. Entonces yo les estoy Sí. explicando amablemente que es como si yo ahora cojo y te digo que tus estudios de arquitectura y tu trabajo como arquitecto no me sirven para nada si no estudias medicina primero. O ingeniería o algo Completamente. relacionado Sí, o cualquier otra a cosa. esa rama, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque no tiene nada que ver, o sea, no lo necesitas para nada. Y les cuesta, les cuesta. Porque claro, también es verdad que es un nuevo paradigma, que no tienen elementos de referencia de los que tirar para comprender de qué hablamos. Además, el mainstream utiliza los mismos términos y palabras que nosotros, aunque hacen cosas diametralmente opuestas. Entonces, Claro. claro, la confusión es mayúscula. Ahí habrá que echarle paciencia, ir poco a poco explicando. Pero sí, sí, merece la pena, vamos, por supuesto. Totalmente. Sí, de hecho es parte de lo que estamos proponiendo acá. Te entiendo muy bien que lo complicado, o sea, como si tuvieras tú que cambiarte de idioma para poder hablar con ellos, ¿no? Como, no, ¿hablas tú el idioma psicología?
No, entonces no te puedo entender. Como si fuera algo así, ¿no? Eh, Exacto, exacto. Además que me insisten una vez y otra, y yo, pero no ves. Y luego intentan ayudarme a que pueda buscar clientes o cosas así y me dan ideas ya para habernos matado, ¿sabes? Porque no entienden, ¿no? O sea, va- no entienden que no estamos hablando, por ejemplo, de que puedas coger 2 o 3 consultas sueltas como puede hacer un psicólogo. Estos son procesos y tienes que llevar un seguimiento y hay que, en principio, seguirlo de principio a fin. No puedes dejar a un cliente a medias si te sale otra cosa o lo que sea. Entonces es un poco caótico y no terminan de entenderlo. no, claro, claro. No, Ujú. ahí es donde quizás traté de explicar al inicio de la transmisión lo complejo que es poder explicar en poco tiempo, con pocas palabras y muy sintetizado, cómo funciona y qué es el coaching sin que los sesgos hagan su trabajo diciendo, sí, ya sé a dónde vas, sí, ya sé a qué te refieres, sí, esto lo hacemos también acá, ¿no? Entonces, bueno, gracias por eso, Mafalda, un gusto siempre contar con tu punto de vista y tus experiencias. Eh, Ahora lo retomamos entonces. ¿Qué dices, mi buen Héctor? Pues feliz día del psicólogo, por cierto, Por ¿no? cierto, Hoy claro. festejamos a los psicólogos que nos puedan seguir. Creo que estos temas siempre son interesantes. Eh, Has puesto una provocación interesante, ¿no? Más vale malo por conocido y no lo sé, porque justo en eso que siempre nos ha preocupado, donde no queda claro qué es esta disciplina, Sí, y conozco a alguien que no se mueve adecuadamente en la disciplina, pues automáticamente califico negativamente a la disciplina, aunque el profesional que ejerció el servicio o el pseudo profesional que ejerció el ejercicio no lo sea, ¿no? O no conozca la disciplina. correcto. Entonces, no lo sé. Me apuraría a decir que no, mejor no conozcamos malos coaches y conozcamos buenos coaches, ¿no? Es como Sí, aquel que se queja de las amistades que tiene, ¿no? Oye, sí. pues con qué gente te juntas, hombre, hay más en el camino, ¿no? Qué Un poco necesidad. un Sí, poco lo que ha dicho Guillermo me parece importante, porque se acuerdan que hemos dicho algunas ocasiones, cuando me tocaba venir más frecuentemente, la importancia de volver a la raíz, ¿no? De volver a lo que realmente es y no lo que se nos presenta a veces difuminado, cambiado o alterado. Creo que la fenomenología tiene esa intención, ¿no? Volver a las cosas mismas, volver a lo que es. Y en ese sentido, pues puede ser para nosotros una pauta de reflexión. Si la disciplina exige ciertas habilidades que constituyen su ejercicio, pues volvamos a poner la mirada en esas habilidades distintivas frente a otras formas y otros métodos de acompañamiento. Así es que, pues feliz de estar aquí después de algunas semanas en los que sí lo seguí en video y vi las sí, sí, grabaciones de video. sí. Ahí te vi presumiendo del Barça, pero bueno, ¿qué le hacemos? Hemos dicho que todos tienen algún defecto. ¿Qué le hacemos? Sí, yo estoy consciente y tampoco creas que soy tan rotundamente, no me rasgo las vestiduras ni me quita el sueño cuando una serie de, como dicen en España, chavales persiguiendo un balón, logran uno u otro resultado. A mí no debería de afectarme tanto, pero bueno, a veces son de esas cosas que nuestra psique humana es tan frágil, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo que está pasando en un televisor o en miles de kilómetros de distancia que no tiene nada que ver conmigo me cause tanta angustia o tanta felicidad en su caso, ¿no? Como los argentinos con su gran últimos años a nivel futbolístico internacional. Bien, ya llegó el buen Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Tienes algún mensaje, sorpresa, pregunta o saludo para nosotros hoy? Hola, muy buenas tardes. Hola, No, todo bien, Jaime. Todo tranquilo.
¿Todo tranquilo? ¿No traes por ahí algún coraje, alguna sorpresa de alguna publicación de alguno de tus colegas coaches que digas, pero ¿qué está pasando con este mundo de locos? Seguro sí, ¿no? Sí, sí. Siempre hay, siempre hay. Bueno, Dani, no sé si te acuerdas, pero lo que estábamos comentando antes de que llegaras es, yo abrí la conversación de hoy diciendo que si será bueno apelar a la frase típica de más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque parece que en el mundo del coaching ya está todo perfectamente claro, ya está todo, ya todo dicho, y cuando se trata de hacer algún tipo de modificación, esos quienes agitamos el avispero somos los problemáticos, ¿verdad? Cuando queremos propiciar novedad y elevar los estándares de calidad, resulta que es la ironía de la vida. O sea, los coaches, se supone que nuestra misión profesional es generar conversaciones transformadoras y lo podemos ubicar como en una frase que nos unifique a todos, pero a final de cuentas no podemos tener conversaciones transformadoras en pro de un método que también se universalice a favor de la reputación de nuestra profesión. Es verdaderamente irónico, ¿no? Es un ejemplo que da mucho de qué hablar. Eh, y adelante, quien me quiere interrumpir, por favor, yo quiero contarles una anécdota. ¿Ibas a decir algo, Guille? ¿No? Bueno, yo tengo dos anécdotas, en realidad tengo más, pero yo tengo dos anécdotas que me llamaron la atención durante esta semana. Como ustedes saben, la semana pasada se festejó, propiciado por la ICF, la semana pues internacional del coaching, ¿no? No sé si todas las asociaciones, IAC, ICC, AC, etcétera, además de ICF, consideran y coinciden en la misma semana. Verdaderamente no lo tengo claro. Pero fíjense qué interesante. No sé si mostrarles la conversación. Voy a leer la conversación que tengo aquí en WhatsApp porque sí fue muy curioso cómo, y ustedes díganme a qué se deberá que lleguemos a esas conclusiones, este, y donde yo no le encuentro mucha lógica, igual y ustedes me ayudan a ello. Yo le escribo a esta persona que es alguien que ha estado por muchos años totalmente involucrado, inmerso en la ICF, que es la International Coaching Federation, que ustedes seguramente conocen. Y para ponerle un nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle Paco, ¿sale? Yo me entero que Paco va a dar una conferencia como parte de las celebraciones que promueve ICF esta semana y a su conversatorio le titula El coaching bajo fuego. ¿Qué quiere decir esto? Entiendo cuando leo su publicación que dice el coaching está siendo desvalorizado, está siendo denigrado, está siendo vulgarizado por instituciones, escuelas, corrientes que usan mal el término coaching. ¿Ok? Es decir, hay una preocupación, se supone, genuina por parte de ICF en lograr que las cosas se hagan correctamente y que se use de manera apropiada el término coaching bajo los estándares propuestos por la ICF, ¿no? Bien. Y entonces yo después de felicitarle y me dice muchas gracias, Jaime, por estar al pendiente, le dije, con gusto, oye, si me permites,
veo que te enfocas en hablar de otras escuelas que están poniendo bajo fuego al coaching que propone la ICF, donde entiendo que ICF está mejor que ellos. O sea, lo que propone ICF, yo pensaría que tiene cierto nivel de oferta mucho más clara y mejor. Mi pregunta es, y esto yo lo hago en el mejor de los sentidos, cuando le digo, ¿cuándo crees que ICF ofrezca una charla donde nos muestren cómo la crítica antes de ir hacia afuera sea hacia adentro? Sobre todo atendiendo algunas inconsistencias éticas antes de ir a decirle a la gente que lo está haciendo mal. ¿Cuándo crees tú que ICF va a levantar la mano y va a decir, oigan, las cosas que nosotros como coaches, como federación, podríamos hacer diferentes, radican en estas ambigüedades, en estos puntos a los cuales todavía no hemos alcanzado a mejorar? Bien, yo este es un mensaje privado, por eso no digo nombres, y me dice esta persona, hola, mira, es que la intención de la charla no es esa. O sea, no es autocriticarnos como ICF. Obviamente no, lo sé, ¿no? Quizás si asistes, me dice, te vas a dar cuenta que el objetivo es hacer la distinción de lo que es coaching versus algunos cursos de transformación personal que le llaman coaching y que eso crea confusión en algunas personas. ¿Va? Saludos, me dice. Y entonces yo le contesto, precisamente por eso te escribo, porque ICF tampoco tiene clara la distinción de coaching como para diferenciarse de otras metodologías. Es decir, yo por lo que he visto, no considero que ICF esté en la posición de autoridad mientras no trabaje en resolver la coherencia interna. Es decir, ICF, con sus competencias ambiguas, es promotor de confusión. Ese es el punto. Y la última pregunta que yo le digo es, ¿con qué cara ICF se pone a definir lo que es coaching si no tiene claro lo que significa la no directividad? ¿Ok? Y aquí viene lo interesante. Fíjense bien su respuesta. Vamos a ver si me siguen ustedes en esta lógica. Él me contesta diciendo, estimado Jaime, con todo respeto, sabes que cuando le dices a alguien con todo respeto, viene el golpe, ¿no? Con todo respeto, sí. Con todo respeto, estás cayendo en lo mismo. Lo voy a leer textual y ustedes me dicen qué opinan. Con todo respeto, tú, Jaime, estás cayendo en lo mismo. ¿En lo mismo? Quien cree tener la verdad absoluta puede caer en la trampa de descalificar a todos los que no piensan igual. Pero ¿qué no es acaso lo que tú estás haciendo cuando vas a dar una conferencia donde dices que el coaching se hace mal desde tu perspectiva como ICF? A ver, y luego yo pensé eso y dije, o sea, ¿cómo voy a ser yo si eres tú quien está criticando a alguien, ¿no? Y luego me dice, yo siempre, atención con esto, yo siempre he sido partidario de la apertura y del respeto a otras formas de pensar. ¿Cómo? Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de tu charla en donde tú estás diciéndole a los transformers, a la gente que dice que hace transformación coercitiva, que están mal si tú tienes apertura y respeto por otras formas de pensar? Gracias por compartirme tus ideas y opiniones, Jaime. Saludos. Y bueno, yo
Aquí más adelante le hice algunas otras preguntas que ya no me respondió, pero en pocas palabras lo que le trato de decir es que a final de cuentas no me respondió. O sea, yo lo que le decía es, ¿cuándo ICF va a voltear hacia adentro, ¿no? Para demostrar que tiene una actitud de autocrítica. Eh, y luego le digo, por último, ¿acaso ICF tiene la verdad absoluta como para descalificar a los cursos de transformación? Eh, si tú dices ser partidario de apertura y respeto, ¿por qué harías una conferencia criticando a los que desde tu perspectiva no hacen buen coaching? Y, y ya, ahí quedó el tema, no me ha respondido desde hace casi una semana. Pero esa es la realidad en la que estamos. Yo acercándome con esta persona que tiene muchos años, que es orgullosamente, creo que tiene así tatuado, así, aquí ICF del lado izquierdo y luego acá el del América del otro lado. No, no es cierto, eso no lo sé. Eh, el Club América de México es un club que acá, para todos los que no lo sepan muy bien, es un club que su eslogan es una bandera a la arrogancia diciendo ódiame más, ¿no? Entonces, es parte del juego, ¿no? De generar polémica. Pero bueno, los quiero escuchar y díganme si notan ustedes algún tipo de cuestión que valga la pena abordar o cerramos ese capítulo y nos vamos a otra cosa mariposa y hablamos de las cosas buenas que puede proponer el coaching desde la perspectiva de la teoría general. ¿Hay algo que comentar? Los escucho. Bueno, yo diría que para ser objetivo y para basarlos en hechos, sin dar demasiada opinión, creo que al no poder definir en tu pregunta, este buen hombre, bueno, tenía la oportunidad de decir, no, Jaime, por favor, me estás diciendo que no sé definir. Sí, sí, el coaching es esto, 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 y la no directividad es esto, 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 ¿no? Ya con eso se caería todo, ¿no? Pero al no estar esa respuesta, creo que no hay ningún tipo de orientación en su comentario, digo, ¿no? O sea, sigue cayendo en lo que él mismo está quizá criticando, ¿no? Claro. Digo que eso al poder definir, digo, sería una muy buena manera de tomar posición, ¿no? Ese es el punto, Definirlo. entonces, claro, claro. Adelante. Bien, gracias, Guille. No hemos descartado el tema fenomenología, este, y, y el tema del empirismo, ¿no? Comentaste esos dos asuntos. Ahorita lo retomamos. ¿Qué dices, Héctor? Pues digo, es complicado, yo creo que para todos nosotros ser profunda y conscientemente coherente siempre de todo, ¿no? Sí, Es claro. decir, todos podemos caer en contradicción en algún momento, pero si yo estoy enarbolando el tema de definir qué sí es y qué no es decir, estoy haciendo ese ejercicio de tratar de reflexionar qué sí es la disciplina y qué no es la disciplina. Nosotros mismos lo hemos puesto aquí varias veces. Uno tiene que revisarse, ¿no? Cuando hablaste de tu certificación, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos podemos darnos cuenta que estamos cayendo en la directividad y no vamos a ser máquinas perfectas, pero No, el tema es darnos conciencia desde ahí y decir, a ver, esto que estoy ejecutando, ¿me acerca o me aleja al ideal de la disciplina? O sea, ese sí, ejercicio que es personal, lo tenemos que hacer también a nivel organizacional. sí, Y entendemos que muchas veces una disciplina nueva, porque realmente sigue siendo una disciplina nueva, sí, constantemente está bajo fuego. O sea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? claro. El eslogan se oye muy bien. Coaching bajo fuego, perfecto. Y ese fuego puede tener un origen externo y también un origen interno cuando uno no está cumpliendo la norma o la disciplina o el valor diferencial. Entonces,
creo que sí, lo hemos hablado también, la capacidad de tener pensamiento crítico, cualquier profesionista tiene que tenerla. Correcto. Cualquier persona que ejerce una disciplina tiene que tener ese desarrollo constante de un pensamiento crítico. Entonces, pues en el coaching más, porque es una disciplina nueva y está todavía, bueno, no es que todavía esté definiéndose, pero está todavía llegando a mercados que no le conocen y donde se tiene que explicar qué se hace, qué se es, cómo se ejecuta, etcétera. Entonces, pues yo diría, todos estamos sujetos a contradicción. En esto que has dicho es una contradicción clara, ¿no? De decir, oye, voy a criticar a los que no son como según nosotros decimos, pero no estoy poniendo el ojo en cómo puedo o no seguir o no esa práctica, ¿no? Entonces, me parece que revela la condición humana de todos y que no es un tema de quién tiene la razón, es cómo caminamos hacia, o quién tiene la verdad, es cómo caminamos hacia ella, porque no la vamos a poseer nunca, ni a tener completa, ni la agotamos, ni la encarnamos, pero nos tiene que llevar, ¿no? Sí, claro, y coincido contigo. Aquí el meollo del asunto es, yo pensaría que si a mí alguien me busca en privado para abrir la conversación, ¿ok? Habría la posibilidad de, oye, qué interesante planteamiento. Esta duda que tú tienes, yo también la he tenido porque se supone que estamos ofreciéndole al mundo una posibilidad de una experiencia basada en X cosa. Lo que a mí me llama la atención es que no sé si entendió la pregunta que yo le decía, ¿cuándo se va a dar una charla para autoanalizarse como ICF? O sea, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es, yo no estoy buscando imponer verdades, yo soy un respetuoso de todo. Y es ahí donde ya caemos en este relativismo extremo, en donde, como no tenemos una referencia, como dice Guille, entonces, pues sí se vale todo, pero a veces no, de acuerdo a la subjetividad de quien en ese momento tenga una voz, ¿no, Mafalda? ¿Quieres poner ahí la puntilla? Muy complicado el tema porque efectivamente, o sea, lo que yo veo es eso, lo que te decía antes, una cerrazón enorme, tanto por un lado como por otro, ¿no? Lo que decía el compañero, que el problema está dentro y fuera. Entonces la confusión es mayúscula. Pero lo que me llama la atención es que es lo que decías tú la semana pasada dentro de los profesionales que tienen que ver con, digamos, el estado mental de sus pacientes, ¿no? Que asumen que ya lo saben todo, no se molestan en escuchar y por lo que veo con los compañeros de coaching, pues pasa algo parecido. Estos ya escuchan un poco más, pero no aceptan o no terminan de entender, no sé. Sí, Yo creo sí, sí, sí. que hay un poco de todo, ¿no? Lo sabrá que tienen ya un negocio establecido, que no quieren modificar o avanzar, y los que no terminen de entender bien lo que ocurre, habrá un poco de todo. Pero Claro. yo creo que ahora lo que toca es mucha paciencia, insistir en divulgar y tarde o temprano, como esto ha venido para quedarse, pues la propia realidad irá llevando a la gente un poquito a su terreno, lo que dice el refrán, ¿no? Que el tiempo lo pone todo en su lugar. Nos queda eso, Sí, divulgar bien. claro. Y luego además a nivel profesional ir haciendo proyectos, trabajos, etcétera, que den casos de éxito, obviamente, y entre los académicos que tenemos que son excelentes y los coaches, si nos molestamos en ser igual de excelentes y hacer buenos trabajos que den también sostén a esa academia, pues yo creo que podemos callar muchas bocas bastante rápido. Yo siempre digo que el tiempo, no solo el tiempo lo pone todo en su lugar, sino que además si eres coherente, eso acelera el proceso. Nos toca esa Sí. parte, ponerle coherencia.
Eso, claro, o sea, no solo el tiempo, ¿no? El tiempo y el trabajo que se le dedique Claro, a hacer claro, un claro, esfuerzo por clarificar y claro, ojalá, sí, o sea, podemos nosotros hacer todo lo que esté en nuestra parte, pero si del otro lado no hay interés, pues va a estar muy complicado. Por eso creo que hacer este tipo de en vivos y estar difundiendo y explicando sí. es importante. Hoy mismo una chica en LinkedIn me decía, mira, la verdad es que yo prefiero decir primero que soy ingeniera, luego que estoy en desarrollo organizacional y al último digo que soy coach. Así la gente me descarta menos. No como, Hay que andarse todavía con ojo, pero bueno, poco a poco. De sí, sí, todas maneras, sí te digo una cosa, fuera de sí, lo que es psicólogos, coaches, psiquiatras y demás, el resto del mundo lo acepta bien y escuchan. Entonces ahí tenemos una buena base por muchos motivos. Y una de ellas, pues, por ejemplo, la tesis no se van a poner a estudiarla porque es muy complejo y no, ¿para qué? No tiene claro, sentido. claro, Pero para contratar sí, ahí sí hay más interés. O sea, fíjate, desde hace ya unos años tengo conversaciones súper interesantes con profesionales sí. que quieren saber de qué va para poder aplicarlo en sus empresas. Sí. De hecho, mira, frase de un norteamericano que está trabajando en una cadena de hospitales importante de Estados Unidos. Literal, cito, Estados Unidos necesita esto y la empresa en la que trabajo yo necesita esto. Ujú. Y esa es me lo encuentro bastante. Entonces, a mí eso me da esperanza y por eso me he puesto a divulgar en Twitter y demás, porque estoy entendiendo que igual también una buena vía de, de avanzar en el que se conozca nuestra profesión es ir a la gente que sí que está dispuesta a escuchar. Ellos también, tú ten en cuenta que si te empiezan a contratar, psicólogos, psiquiatras, etcétera, pueden decir misa. Te están contratando, están dando resultados, además tenemos prueba neurocientífica. Este mismo hombre que me ha dicho, te lo compro porque tienes prueba neurocientífica de lo que me dice, además. Ujú. Entonces, tenemos más a nuestro favor, creo yo, de lo que nos está pareciendo, quizá. Bien, me gusta tu mirada optimista y seguramente si hay mucha gente que se puede beneficiar de esto. Hay que justamente dar la pauta para que cada vez más personas se quieran enterar de lo que estamos promoviendo y proponiendo. Gracias por eso. Bien. Algo que decía Mafalda que ahora se me fue, pero... Ah, bueno, Mafalda decía que el tema complicado es que le pedían a ella que para que tuviera voz autorizada tenía que presentarse primero a nivel jerárquico, primero psicóloga y luego decir que hace coaching, ¿cierto? Eh, Podemos explicar por qué no es necesario. Y por otro lado, Guille tenía una solicitud en tanto al tema fenomenología y empirismo, y quieres que abordemos eso, Guille. Bueno, lo consideramos en el grupo. Sí, sí, pues dinos, yo me interesaría más, sobre todo porque entiendo que te surgen estas dudas porque en la tesis viene algo de esto o de dónde, cuéntame un poco más para saber qué te daría satisfacción de hablar de esto, o sea, qué estarías buscando tú con precisión. Claro, la inquietud viene de que yo confundía que en un momento la fenomenología muestra una manera de observar que, que de alguna manera se confunde, yo lo confundía con el empirismo, que lo empírico es lo concreto, es algo que se experimenta, digamos, de una manera muy, muy básica o muy material. Ajá. De ahí me venía la confusión, o sea, parece lo mismo. Yo hago un experimento empírico, voy al campo y experimento, ¿no? Y lo tengo concreto. Como que la fenomenología no dice algo muy diferente, digamos, en el sentido que yo tengo que observar
y todo este proceso puesto en el coaching como, bueno, como una, eh, ¿cómo decir? Como una argumentación, como una herramienta de orientación, ¿no? La fenomenología, como metodología también, ¿no? Ok, Lo ok. veía más esa duda. No sé si fui claro, pero Sí, o sigo en la confusión. voy a decirte desde cómo lo puedo interpretar yo y me pueden ayudar los demás. A ver, si yo me apego a la información de la teoría general, de la tesis, yo te puedo decir que mi atención inmediata, mi cogitatum inmediato, se va hacia entender que la cuestión de la fenomenología trascendental propuesta por Husserl, ¿ok? Es parte de, del apartado histórico de Husserl, donde viene Husserl por un lado, y por el otro, de la tercera referencia científica en donde la primera metacompetencia conversacional, Leonardo nos explica que la forma de que nosotros vamos a eh, estar presentes percibiendo a nuestro cliente debe de ser lo más libre posible de prejuicios desde la epoché, desde la suspensión de nuestros prejuicios, para no mezclar la interpretación que tenemos de las cosas o de los fenómenos. Eh, Eso es hasta donde yo te puedo decir que fenomenología es en la tesis. Es cómo yo voy a ayudar desde los residuos eidéticos, ¿no? Como esta reducción eidética de irme a lo más esencial posible en mi manera de atender al otro. Tercera referencia científica. ¿Cuál es la tercera referencia científica? La que nos dice cómo durante la intervención de coaching, es decir, inactio, ¿ok? Nosotros necesitamos usar ciertas actitudes y aptitudes para acompañar con precisión y objetividad a nuestro cliente. Ok. En cuestión al asunto empírico, viene ya el post-actio, que es la segunda referencia científica. La segunda referencia científica es donde Leonardo explica que en, en la estructura, naturaleza y dinámica del componente tácito del conocimiento, solamente se pone en marcha y se acelera, ¿ok? O bueno, no, todavía no se acelera porque esa es parte del inactio. Más bien es lo que nosotros estamos queriendo entender es que en la práctica el cliente va a, va a notar o va a hacer que se engendren, ¿ok? Nuevas concepciones y nuevas integraciones que le hagan sentido y que sean útiles, o estas ideas que le sean útiles para la persona, para el cliente, ¿ok? Eh, Quiero pensar que desde la fenomenología del cliente, desde esa forma de atender a las cosas que pasan, va a tener esta persona desde su práctica y de su propio aprendizaje en la práctica, una experiencia particular subjetiva desde donde va a encontrar maneras de enfrentarse a esa fenomenología o a esos fenómenos que está viviendo. Es una manera como yo lo puedo este, eh, interpretar y no sé si esto va por donde tú pretendías aclarar, Guille, y si te da luz lo que te digo. Sí, sí, sí. Queda ahí algunas sombras, pero porque lo empírico para el cliente
Sí. Eh, no sé si sería fenomenológico, no sé, ahí me entro en la oscuridad. Ah, yo estoy hablando Y en de diferencia, fenomenológico sí, como lo que la palabra per se significa, que es que ocurren fenómenos como hechos interpretables por, por cada quien. A eso me refiero yo. No tanto el movimiento filosófico en el que Husserl hace énfasis, que es la fenomenología trascendental, sino, sino la fenomenología como el estudio de lo que pasa, como separando la palabra y dividiéndola, ¿no? El estudio de los fenómenos, de lo que ocurre, y que es ahí donde nosotros tenemos que entender que esta naturaleza dinámica se me fue la otra, naturaleza dinámica y estructura del componente tácito, es parte de lo que el cliente le está pasando en la práctica, ya sea de pensar o de ejecutar, ¿ok? Y es como parte del contenido. Ajá. El contenido es lo que ocurre con su dinámica de integraciones tácitas. El continente está compuesto por tanto la referencia 1 como 3, en donde nosotros proponemos el axiomático lógico deductivo, ¿no? El tema del marco teórico, y además las competencias y las herramientas y todo lo que le proporcionamos a nuestro cliente. Ok. Eh, por lo cual Pero, nosotros... pa- perdón, Jaime, creo que, Víctor, creo que, creo que esto que has puesto es importante porque puede sí, ayudar a profundizar en lo que ha dicho Guillermo. sí, Eh, Si ponemos la atención en el fenómeno de la experiencia del cliente exacto, desde la perspectiva de la disciplina, ¿cómo vive el cliente una sesión de coaching que claramente se mantenga en un aspecto no directivo? Lo puede vivir, por ejemplo, como frustración, ¿no? Que tú deberías decirme qué tengo que hacer, ¿no? correcto, Y te estoy pagando a ti es para que me digas lo que tengo que hacer. Entonces, el que tú me estés constantemente regresando el balón, pues a mí me va a provocar cierto desconcierto. sí, Pero después eso me puede llevar al momento de ir integrando eso que va surgiendo de la reflexión que me ayudas como coach a tener sobre el aspecto que yo quiero explorar. correcto, Es decir, si tú te mantienes en tu posición eh, específica de habilidad y de desarrollo, de lo que tienes que hacer como coach, que te has preparado para hacerlo, eso provoca un efecto en mí, que me brindas un espacio para que yo me mire a mí como no me he mirado, para que yo me conozca a mí como no me he conocido, para que yo descubra en mí, para que yo genere en mí, ¿no? Entonces, creo que la fenomenología puede ayudarnos. A ver, no separándonos de la tesis, porque has marcado los dos lugares donde aparece, ¿no? En la mm, revisión teórica y después en la aportación, ¿no? Cuando Leonardo hace el cierre de lo que cada autor puede presentar sí, como contribución para la disciplina, y correcto, luego ya en la referencia de la metabilidad, de la escucha fenomenológica, ¿no? sí, Que me parece importante, pero jugando con esa idea y prolongando esa idea, y esto puede ser un tema para seguir investigación, sí. cómo se vive la experiencia del cliente en una sesión como esta, ¿no? Y con estas características. Y ahí la fenomenología como herramienta, como método de pensar, creo que puede ayudar bastante, ¿no? Justo, claro. Es la combinación de un acompañamiento en donde la experiencia que el cliente vive desde su subjetividad, nosotros le estamos permitiendo que él explore lo que le pasa con nuestra interacción, en donde no compartimos información, solamente estamos sirviéndole con el mayor grado de respeto
de cómo él puede procesar y gestionar todo lo que está viviendo. Entonces, nosotros garantizamos desde esta atención fenomenológica el que algo le ocurra desde esas tecnologías que le corresponden, que van a hacer brotar nuevas cosas que le sirvan hacia el logro de lo que pretende alcanzar. Eh, pero no sé si tu duda, Guille, tiene que ver con temas más conceptuales de definición o de distinciones, más que como en dónde esto ocurre en las sesiones. No, no, está bien, yo lo quería enfocar justamente en la teoría y en nuestra, en esta disciplina del coaching, digamos, lo quería mirar desde ahí. Eh, Bien. pero sí, sí, sí. eh, Claro, ¿qué eh, pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mainstream? Eh, claro, podemos hacer la comparativa, claro. ¿verdad? De cómo es que se escucha en el mainstream a, a nivel comparativo, como para entender qué es lo que se propone en el mainstream del coaching y qué es lo que ocurre cuando se hace así o de la otra manera. Eh, en el mainstream lo que se le denomina como escucha y presencia y atención está encapsulado en encarnar una actitud de coach, ¿no? En la competencia esta nueva que es creo que la primera y también está no solo en la presencia, sino en la escucha activa, en el rapport, la empatía, la conexión, el entendimiento, la compasión, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, viendo sesiones reales durante la sesión, perdón, durante la Semana Internacional de Coaching que acaba de pasar, yo fui testigo de que en dos conferencias que vi, una chica MCC, durante su intervención, usaba muchas palabras y expresiones que su cliente no había mencionado, pero lo hacía porque las competencias propuestas por ICF te permiten generar ese rapport, ese parafraseo, ese te estoy entendiendo a mi modo. Y creo que mis palabras son más precisas que las palabras que tú estás usando para co-crear esta relación e ir en una alianza hacia el logro de tu objetivo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la escucha activa y con esta parafraseo? Bueno, y el otro caso de la persona que escuché su conferencia, ya lo podemos ver más adelante, recuérdenme, él confesó públicamente que pasó años poniendo toda su seguridad en herramientas, porque no sabía cómo hacer una sesión de coaching y estudió miles de herramientas porque las quería usar todas en la sesión. Y que después se dedicó a estudiar estilos de acompañamiento psicoterapéutico porque no sabía qué hacer como coach y no tenía certeza, no tenía seguridad. Y al final de cuentas, yo dije, va a hablar de la no directividad. No, nomás dijo, ahora ya sé que a veces hay que usar herramientas, ahora ya sé que a veces hay que usar modelos terapéuticos y a veces hay que usar preguntas poderosas. Y bueno, nunca se menciona la no directividad como base operativa, ¿no? Jaime, Volviendo al caso de, adelante, Mafalda. ¿y en algún momento explica con qué criterios sabe eso? No, no, claro Me que no. lo temía. No, porque recuerda, Mafalda, que
que no, o sea, dado que no hay una estructura y todo se vale y cada quien lo hace a su manera desde el amor, entonces él dijo, yo usaba muchas herramientas, ahora uso menos, yo usaba mucha terapia, ahora uso menos y estoy cada vez más alineado con las competencias de la ICF. Y como no Y puede, ajá, claro que lo mismo, con el mismo criterio, ninguno. sí, porque además, imagina tú, claro, imagina tú que soy yo quien da ese testimonio y entonces Héctor me va a decir, yo creo que tú podrías, Jaime, tener mucha más presencia. Y a lo mejor Guillermo me va a decir, tú podrías pulir, hacer preguntas más potentes. Y a lo mejor Mafalda me va a decir, tú podrías generar una empatía más cercana, o sea, o una escucha más activa. ¿Ok? O sea, pero vas bien, vas bien. Ese es el criterio desde donde yo no entiendo cómo es que alguien puede convertirse de ACC a PCC a MCC si la gente que es MCC sigue haciendo sesiones terapéuticas. Así de grave está la situación. Bueno, gracias por esta intervención, Mafalda. Y lo que pasaba con se me fue un poco el asunto en el que estábamos, recuérdenme, nos quedamos en la parte no del chico que no encontraba soluciones en herramientas, sino en en las competencias de ICF, ¿no? Y la comparación entre lo que era la fenomenología y la escucha neutral versus la escucha empática y activa que se propone. Entonces, ¿qué pasa? Que como al cliente todavía lo vemos con ojos paternalistas, maternalistas, desde alguien que lo apapacha, lo acompaña, le toma del brazo o lo abraza y le dice, todo va a estar bien, tú vas a poder, vamos a ponerte esta u otra cuestión. No se hace el esfuerzo de engendrar ideas propias, no se hace el esfuerzo de generar aspecto funcional, semántico y ontológico que propone Leo en la tesis, desde donde la combinación de pensamientos empiezan a generar nuevas conexiones neuronales. Viene la conciencia focal y subsidiaria, jugador uno y 2 de Galway, en donde reducimos la interferencia del uno, sale el aprendizaje natural, que es el jugador 2 que disfruta, bla, 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 concentración relajada, etcétera. Y si nosotros nos vamos a la propuesta de la teoría general, donde no, nos convertimos simplemente en un contenedor que no opina, el trabajo de profundización y de awareness y de engendramiento de la persona que hace el esfuerzo es tan potente que resulta en un aprendizaje autosostenible. ¿Por qué? Porque justamente la respuesta surgió de la persona después de hacer un esfuerzo brutal por generar esa única solución que sale de él mismo. Eso no ocurre, jamás va a ocurrir mientras hagamos importantes destrezas, habilidades, competencias o maneras o aptitudes de acompañar donde queramos comprender, donde nos queramos involucrar, suavizándole su vivencia a la persona. Entonces, la verdad es que hoy les puedo decir que desde el mainstream podemos decir que los coaches son los terapeutas 2.0 o los terapeutas, lo que ustedes quieran, terapeuta remaster, ¿no? Remasterizados, porque si acaso tiene un poco más de estructura, si podemos hacerles el favor de llamar eso a las competencias, no alcanza a irse al cumplimiento del propósito que el coaching viene a ofrecer, que es
la integración tácita y el despliegue o la aceleración de ese componente tácito. Entonces, desde la escucha neutral y fenomenológica, lo que nosotros propiciamos es que la persona se haga cargo total y absolutamente de la manera como gestiona su mundo interior y que saque conclusiones por él mismo sin que nosotros tengamos que intervenir para nada, solamente poniendo el contexto seguro de que ese es un lugar como para que él, como dice Héctor, por fin se escuche como nunca antes, por fin voltee a verse como nunca antes, por fin haga esta reflexión honesta, ¿verdad? Eh, con él mismo. Y, y eso es lo que estamos queriendo lograr con estas intervenciones como esta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues mira, Ajá, sí. eh, sí, una cosa que sería interesante puntualizar aquí sería el diseño en sí de las metacompetencias, que están hechas justo para potenciar esos centros creativos del cerebro, ¿no? El temporal y parietal derechos. Ujú. Y esa potenciación, esa actividad cerebral, la inhibe lo que propone la ICF, nada menos. O Exacto. sea, es para tener en cuenta. Y además hay otra cosa, lo que decía el compañero, por ejemplo, de que el cliente puede estar un poco en plan de, pero bueno, que no me ayudas, que no me dices, etcétera. Lo suavizamos un poquito con la sesión preliminar porque aunque no terminen, creo yo que aunque no terminen de entender bien de qué va, porque no deja de ser más fácil que lo entiendan ya luego con la experiencia, por lo menos sí van con la idea de que es posible que se encuentren algo distinto. Ujú. Y eso es que escucharle me ha recordado cuando estaba estudiando el curso, que nos contaba Daniel, por ejemplo, que le han llegado a contratar con la idea de no entiendo bien qué haces, pero intuyo qué es lo que me hace falta. Mm, Entonces, al menos llegar ahí ya es una buena base de partida y luego ya el cliente, lo que decíamos la semana pasada, pues en 2 sesiones, 3, ya empieza a notar, porque el efecto de las metacompetencias es difícil de poner en palabras, pero se siente, se nota. Entonces el cliente empieza a notarlo, se va adaptando y ya no necesita mucha más guía y no se va no le va a mantener el desconcierto. Casi lo tenemos más difícil para explicarlo al que no ha tenido todavía la experiencia. Pero sí, bueno, eso es paciencia. exacto. Y sabes que les voy a decir ahora una frase que escuché que me gustó y gracias Mafalda por esto que compartes, porque es verdad, la gente también que está dispuesta a querer encontrar algo que, que considera que le puede ser de utilidad, a veces no necesita entenderlo por completo, ¿no? Sino quizás eso que dices es lo que estoy buscando. Y tenemos el gran impedimento de que la gente habla del coaching como si supiera qué está pidiendo y como si supiera qué está ofreciendo. Ese es el gran problema, porque nosotros cuando nos preguntan qué hacemos, decimos coaching, pues tú también, como otros 100 que hacen coaching y entiendo que puede haber muchas maneras. Lo que creo que dice Mafalda que pasa con esta experiencia de entrenar al cliente y dejar que el cliente tenga claro que esto es un proceso obligatorio, tiene que ser un proceso. Tiene que ver con una frase que me gustó mucho que dice así, quien aprende rápido, olvida rápido. Y quien aprende lento, olvida lento. Esto es que si una persona va poco a poco avanzando, reiterando, masticando
haciendo que ese conocimiento vaya quedándose con él y practicando, etcétera, va a ser más difícil que se olvide, eh, a diferencia de que si yo, por ejemplo, tengo una sesión con Héctor y en esa sesión digo, con una sesión tienes y sabes cómo lo vamos a hacer, las nociones que tú estás esperando, yo te las voy a dar y aquí está el manual y aquí está mi experiencia y aquí, pues es un aprendizaje rápido que se va a ir rápido porque no se quedó en la persona. Y claro, ese es el tema. Si yo a un cliente le digo, a ver, necesito que veas que coaching no es lo que te vendieron, sea como te lo hayan explicado, esta es una aventura muy distinta, que quizás no te la tengo que explicar con todos los detalles, pero sí es importante que lo vayas asimilando bajo la consigna o bajo la advertencia de que yo te estoy proponiendo dar un seguimiento, no porque yo de esa manera me pueda garantizar tener más ingresos a nivel económico, que obviamente si me vas a pagar 4 en vez de una, pues es mejor para mí, sino porque es la mejor manera como se van a generar nuevas conexiones e interpretaciones de cómo funciona esto. Y es muy difícil que si tenemos miles de años programados con el paradigma de la transferencia, es muy difícil que si después de 30 o 40 años de vivir bajo ese modelo llega alguien y te dice, ahora lo vamos a hacer al revés, no te va a caer el 20 en una sesión ni en dos, probablemente sí, pero lo más seguro es que después de la tercera ya como que vayas agarrando la onda que tu coach no es que sea, eh, aquí en México podríamos usar la palabra, no es que sea ojete, o sea, no es de que no quiera decirte nada por sangrón o no quiere decirte nada por mala onda ni porque no le interesas, no, le interesas tanto que respeta que tú cuentas con esas tecnologías propias, como yo soy mucho menos importante que tu cualidad engendrativa. Eso es hermoso. O sea, yo soy solamente un agente externo que si me meto, voy a propiciar, entorpecer tu proceso de nuevas ideas, ¿verdad? Pues yo tengo que entender y hacerle entender que yo no soy el gurú, ni el maestro, ni el experto en su vida, ni él, obviamente, ni él es el experto, pero puede ser más sostenible un autoaprendizaje de él mismo que de lo que yo pueda enseñarle, que la enseñanza y el aprendizaje no son lo mismo, ¿verdad? Vale. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo ves, Dani? Estás muy atento y me hace pensar que te está gustando esto. Sí, sí, estoy muy al pendiente a lo que comentas, a lo que están diciendo acá los compañeros. Este, Sin duda, ¿no? El poder ofrecerle al coachee, el poder aprender, eh, poniendo muy en claro las metacompetencias Sí, que permiten pues desarrollarlo, o sea, sin necesidad de estar buscando la herramienta, el buscarle brindar algo, sino es tener como una mentalidad de aprendizaje, tanto del coach que no se va a meter y del claro. coach que se va desarrollando en su proceso poco a poco. Exactamente. Y es una maravilla cuando el cliente cuenta con la madurez y con la certeza, como para decirte, gracias por ese regalo, gracias por no meterte, eh, lo bendigo, lo agradezco, ¿verdad? Desde el fondo de mi corazón. Y yo sé que de aquí en adelante, cuando te gane la tentación a ti como coach de querer meterte, soy yo que como cliente te voy a decir,
eh, 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 no, 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 no me digas nada. No me digas nada. Yo entiendo que este es mi proceso, entiendo que me cuesta trabajo, pero entiendo para qué estoy haciendo esto. Eso sería súper lindo, ¿no? Que el cliente entienda perfectamente qué hace en una sesión y que le diga a ese grandilocuente coach con todos los certificados del mundo, no necesito que me digas nada. Golpe al ego, ¿no? Golpe a esa este, noción de autoridad y que le diga, no, es que la neta, lo que tú me vayas a decir no me va a sumar, entonces no es tu momento, es mi momento. Y es algo que creo que todavía en el mundo del coaching no se entiende. Todavía los coaches creemos o nos han hecho creer que la palabra coach nos pone en un lugar, en un escalón, como dice Héctor, diferente para ver desde otra perspectiva a los clientes, cuando en realidad es un escalón para abajo. Es como yo estoy aquí al servicio y es más, yo nomás tomo apuntes, te regreso y si acaso te hago preguntas, pero tú eres quien me dirige a mí. Y eso, retomando el tema que trae Mafalda, justo tiene que ver con lo inverosímil que esto resulta para alguien que como psicólogo tiene la consigna total y absoluta de representar a ese médico del alma. Yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para poder ayudarte a resanar, resignificar, reencuadrar, eh, y que reinterpretes tu historia, pero yo que sé tanto y que he estudiado tanto de la psique, soy quien va a participar en este proceso de sanación tuya como el terapeuta físico, ¿verdad? Y es muy difícil que alguien de buenas a primeras, como psicólogo y con este nivel en el que se, se ha ganado a pulso su idea de ser médicos del alma, llegues y le digas, eh, es que nosotros como coaches no hacemos eso porque no es necesario intervenir de ninguna manera como lo hace un psicólogo. No, no son compatibles. O sea, no, no se mezclan. No, 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 no se puede, ¿no? Eh, Yo, el- yo ahí agregaría que sí, en la experiencia que yo he tenido, veo sí. que está en muchos sentidos marcada esa necesidad. O sea, a ver, yo quiero que me acompañes, pero no quiero que me dirijas. O sea, hay un, digamos, un espíritu de la época que va por ahí, por lo menos en la narrativa. Luego veremos si en el acto se da, pero por lo Sí. menos en la narrativa pensar, decir, oye, yo quiero alguien que me acompañe y que sea un espacio para que yo pueda rebotar ideas, para que yo pueda plantear mis opciones, pero no necesariamente para que esta persona supla mi responsabilidad y haga lo que a mí me toca. Entonces, creo que eso está en la superficie de la reflexión de varias personas. Yo lo pongo a veces como un ejemplo de ir al súper, ¿no? Tú antes al súper ibas y decías, oiga, ¿dónde están los frijoles? Y alguien te gritaba y te decía, el pasillo 4. Y ahí Sí. ibas al pasillo 4 a encontrarlo para encontrar los frijoles, ¿no? Ajá, Ahora vas al que tú quieras y preguntas, oiga, los frijoles. Ah, creo que están en el 4. Le acompaño. te Ah, acompaño. perfecto. Y ya que llegan ahí, dicen, mire, está aquí, usted decida. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, muchas gracias, usted es muy amable. Ah, perfecto, gracias. Y se regresa a lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, eso lo entiende hasta Walmart, pues, sin que nos dé ningún tipo de comisión, ¿no? Ni patrocina este espacio, No. pero hay esa necesidad que yo creo que es valiosa de la época, por lo menos en el discurso. Ahora, justamente eso es lo que rompe, si yo estoy acostumbrado a decirle al otro lo que tiene que hacer, pues tampoco me siento muy cómodo, ¿no? Hay una serie de ganancias secundarias
que me da la transferencia, a las cuales yo debo saber renunciar a esas ganancias secundarias, ¿no? Pensémoslo en el mainstream, pues entre más herramientas le meta, pues más gano, más clientes tengo, más cursos vendo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en el que sí creo que hay que trabajar desde esa necesidad que puede ser muy lícita, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la cuestión desde donde teóricamente se ha querido dar a entender cómo funciona el coaching, ¿no? A nivel teórico, claro, todos los coaches hablan de que no recomiendan, de que no dicen qué hacer, no aconsejan. Sin embargo, fíjense, en estos días también una persona dijo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que un coach no debe decir qué hacer. Sí se puede dar feedback, pero no nunca dar consejos. Entonces ahí es donde dices, bueno, vamos por un camino con buena intención, pero no alcanza a quedar del todo claro cuál es justamente la función de alguien que debe hacer coaching. Y sin mencionar a la gente que combina, soy líder coach, soy mentor coach, soy psicólogo coach, soy coach, etcétera, ¿no? Vale. Pues hoy entonces concluimos en que más vale malo por conocido que bueno por conocer, o más vale bueno por conocer que malo por conocido. Más vale que nos abramos a nuevas cosas, aunque ya después veamos si son buenas o malas, que seguramente van a ser buenas, eso es lo que pretendemos que ocurra. Eh, También poder abrir la conversación para decirles a los psicólogos, no se preocupen, no estamos atentando contra su labor, no estamos siendo intrusivos, estamos inclusive ayudándoles a ustedes, delimitando la frontera entre su rol y el nuestro, para que ni ustedes se metan acá ni nosotros con ustedes. Eso es lo que proponemos desde la no transferencia. Y bueno, lo que parece que tuvo problemas en la señal Guillermo, pero era entender que la atención fenomenológica que nosotros como coaches proponemos en acompañar a nuestro cliente procura que su manera empírica, desde donde se garantiza un aprendizaje autosostenible, es la mejor manera de eh, reconocer y aprovechar las condiciones que tenemos que le podemos llamar ese potencial creativo, ¿no? ¿Qué sería otra conclusión para ustedes valiosa de este espacio? Pepe me dejó aquí un comentario en el chat, déjenme leerlo. Dice, wow, médico del alma, así es, el potencial personal en acto, desde el responsable digno de desvelarse y encontrarse a sí mismo desde su espíritu. Exacto, me encanta, un gusto escuchar. Espero estar disponible. Saludos a todos. Perfecto, gracias, gracias, Pepe. Héctor, ok. Ah, bien, de acuerdo. Gracias, Héctor. Buenas noches, gracias por estar acá. Una sesión me debo despedir unos minutos antes. Vale, pues entonces ya nomás nos quedaríamos Dani, Mafalda y yo para ir cerrando la sesión de hoy. Conclusiones, Daniel, Mafalda, ¿qué dicen? Pues yo diría que lo que dije al principio con psicólogos, psiquiatras y demás, ir con mucha paciencia Sí,
y creo que la aceptación del resto de la población les va a ir un poquito empujando a abrirse. No van a tener más remedio cuando vayan viendo pues que se te contrata, que se te escucha, que etcétera. Entonces, en algún momento dado esa cerrazón, ese te comparto un enlace de la tesis y ni lo miras, o sea, no se miran ni por encima, por ejemplo, el vídeo de presentación de la tesis, que es un poquito un poco más o menos con una simple descripción, tampoco es tanto. Y se supone que lo podrían entender perfectamente, ni a eso se aprestan. Entonces, Ujú, yo creo que muy probablemente una buena vía de que todo esto se resuelva, toda esta confusión que hay tan grande, es justo por la gente que no está implicada en el tema. ujú. Les Sí, va y que les vaya llegando. Además, incluso tengo ya gente interesada, lo que te decía, ¿no? En empezar ya a plantearse contratar y demás, que me piden que haga proyectos y demás para presentarles, o sea que lo aceptan muy bien y lo están entendiendo bastante mejor de lo que yo esperaba, de hecho. Así que espectacular, qué bueno. sí, 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 esa parte yo la veo mucho más agradable y más fácil. Y creo que si ponemos un esfuerzo en divulgar ahí, en esa parte de la población, los psicólogos, psiquiatras y demás no van a tener más remedio que aceptar la realidad que tienen delante. Y además me encontré el otro día un vídeo de Leo Sí. que estaban hablando de que del desarrollo de la tesis y de que empieza a haber ya inicios de especialidades y demás, o sea, esto acabará siendo carrera universitaria, va avanzando, se irá afianzando, o sea, es una realidad que no van a poder negar en un momento dado, casi da un poco igual el divulgarles o no a gente tan cerrada. O sea, tú te refieres a que la tesis está siendo punta de lanza para empezar a ofrecerse en universidades. Hombre, no sé lo que tardará, la verdad que Ah, eso no sé, pero va a avanzar, o sea, si ha sí, empezado a avanzar, va a empezar a desarrollarse, ese proceso no va a parar, va a ir a más. sí, esperamos. Sí, sí, esperamos. Claro, además, con las escuelas, poco a poco irá habiendo cada vez más gente, o sea, la cosa es que se vaya acercando un poquito a ser mainstream también. Y sabes, además, Mafalda, que sería bueno complementar por último, que hay una amenaza real, hay una amenaza verdadera que se llama Ujú. inteligencia artificial. Y esa, y esa es una amenaza verdadera porque ya es mucha la cantidad, el porcentaje de población que se está sintiendo más cómoda hablándole a un Sí, programa para tratar sus asuntos psicológicos y más barato que acercarse a un ser humano con el que no sabemos si va a guardar confidencialidad, si va a meter su cuchara, si va a interpretar correctamente. Eh, es todo un tema al coaching todavía no se le puede, no se puede sentir todavía tan amenazado como la psicología en ese aspecto, ¿no? sí. El otro día me recordó una chica que le ofrecí una sesión porque estábamos hablando del tema, no terminaba de entender y tal. Le digo, mira, casi es más cómodo si hacemos una sesión y notas en ti misma qué pasa. Me dijo, no, no, que mi cerebro yo no quiero que me lo toque en mi mente, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, Claro. justo, que no se toca, precisamente. Sí, esa Sí, es la sí. clave. Esa es Que la probablemente no es autoexploración. Sí, perfecto. sí, lo vas a tocar tú si quieres. Sí. Claro, claro. Pero la gente está ya muy quemada con eso de que le toquen eso en su mente. Mm. Y más con los casos que está viendo últimamente. Ayer mismo estaban hablando en Twitter de un caso de lo que está ocurriendo con las psicólogas, que están metiendo ideologías en la terapia y están desvirtuando la terapia. Entonces, eso Ah, tampoco bien. beneficia a ese tipo. El dejarse invadir, les está ocurriendo lo mismo que al coaching, dejarse invadir por el eclecticismo. Sí, 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 claro. Y por Mm, movimientos políticos e ideológicos, sí, que mm, entiendo, entiendo. Sí. Bien, pues justo ese es parte de los muchos aspectos que tenemos que considerar y que eventualmente tenemos que levantar la mano diciendo, nosotros tenemos una propuesta en pro de la dignidad
y del engendramiento, ¿no? Operativo. ¿Qué dices, Dani? Sí, no, este, eso que mencionas de la IA está avanzando muy rápido Sí, y lo que se está viendo pues es cosas muy increíbles, ¿no? Y yo creo que las personas que nada más se dedican a dar la herramienta, pues están en riesgo porque pues ya tú le puedes preguntar y te lo va a dar, te va a dar lo que tú necesitas mucho mejor que un coach que está más en el mainstream. Entonces, pues es un área de oportunidad desde la no directividad y lo que yo me quedaba de sí, que las personas no se llegan a abrir mucho a, pues a esta nueva, pues conocimientos nuevos. Eh, pues podemos ver que son personas que a veces ya dan por hecho lo que saben. sí, Entonces, se genera una identidad tan fuerte con esos conocimientos que tiene sí, que ya a veces es difícil renunciar a lo que sabe, porque renunciar a lo que sabes es como decirte a ti mismo, estoy contradiciéndome a mí mismo. sí, Entonces sí, sí, es un sí, choque muy fuerte de claro. querer cambiar de ideas. Entonces, creo que desde ahí el estar con la apertura de no dar por hecho lo que sabemos, creo que nos permite siempre poder aprender de la persona que tenemos enfrente o de lo que se nos está presentando. Exactamente. Y es parte de lo que estamos nosotros diciendo. A ver, creo que para concluir, por si alguien se quedó con esta idea de que no estaríamos nosotros desde la teoría general del coaching criticando ICF y criticando a toda la gente que hace el coaching mainstream sin haber hecho un reconocimiento y autocrítica en nosotros mismos. A ver, somos los primeros que estamos dispuestos a cuestionar cómo es que esto puede funcionar mejor que otras cosas. Somos los primeros y creo que el mismo Leonardo fue el primero en dar una vuelta, dar un recorrido interno con los libros que ha venido publicando desde hace más de 20 años, haciendo una crítica o sea, una crítica responsable de lo que entiende y quiere aportar a una profesión que le hace mucha falta profesionalismo, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es, ¿y ustedes que están promoviendo la teoría general se autocritican? Bueno, pues justamente esa es la idea de abrir estos espacios en donde no tenemos censura para que si alguien quiere venir y dialogar y debatir y abrir la conversación para poner sobre la mesa lo que proponemos y criticarnos, felices de la vida. Nosotros no tenemos problema por eso. Los que sí tienen problema no somos nosotros, para, para dejarlo así, ¿no? Vale, Mafalda, gracias. Bonito inicio de miércoles por allá en Madrid. Y Daniel, buena noche allá por el norte de nuestro bello país, México. Disfruten, pásenla bien, gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Gracias. Que tengáis buena noche. Bonita Igual, noche para todos. bonito día para ti, Mafalda. Chao.